Hoy vamos a preparar una carne estofada al mejor estilo de Medio Oriente. Tradicionalmente, este plato se hace con una pierna de cordero deshuesada, pero si no lo consiguen, sencillamente lo pueden hacer con un buen corte de carne vacuno. Yo voy a utilizar una colita de cuadril. Sin más, vamos a la receta. Comenzamos cortando la cebolla en pluma y el verdeo bien chiquito. Una buena cantidad de verdeo y una cebolla bien grande. Pueden utilizar cebolla blanca o cebolla morada, como más deseen. Una vez cortadas, las vamos a reservar. Ahora vamos a cortar la papa en rodajas finas. Una papa mediana, un poquito grande y simplemente la cortamos en rodajas. Vamos al trozo de carne, miren qué maravilla. Esto es una colita de cuadril. Una carne que nunca falla. Poca grasa, hermosa, se puede comer inclusive en churrascos a la plancha. Vamos a cortarlo más o menos entre 2 y 3 centímetros de espesor. Es un lujo este tipo de carne. En una olla de barro agregamos una buena cantidad de aceite de oliva, aproximadamente 50 centímetros cúbicos, y acomodamos los trozos de carne. Lo que vamos a hacer es dorarlo ligeramente de ambos lados. Incorporamos una cucharada de sal y la vedette de la cocina, el baharat. Aquí arriba les dejo cómo preparar el baharat por si no lo consiguen. Agregamos una buena cucharada y damos vuelta para que el condimento con el aceite se concentre. Es una maravilla, van a ver qué fácil que es. Acostúmbrense a cocinar en olla de barro, realmente les va a gustar. Necesita tiempo de cocción, pero queda muy bien. Agregamos la cebolla que habíamos cortado en pluma, cubriendo toda la carne. Y en este momento le incorporamos la cebollita de verdeo. Colocamos las papas, súper fácil, súper simple. Cuando le encuentran la forma de cocinar en una olla de barro, realmente les puedo garantizar que la van a amar y no van a dejar de cocinar nunca en este tipo de instrumento de cocina. Colocamos bien las papas cubriendo toda la base. Son platos tradicionales, bien antiguos, pero muy fácil de hacer. Colocamos encima perejil picado o una buena cantidad de cilantro. Esa elección, cualquiera de los dos es lo mismo, y una cucharada de cúrcuma. Vamos a tapar y cocinar aproximadamente por media hora. Pasado este tiempo de cocción, vamos a agregar las rodajas de un tomate cortadas más o menos en 1 centímetro de espesor. Solo tapamos y vamos a dejar cocinar por 1 hora más. Mientras tanto vamos a preparar para acompañar un arrocito. Colocamos 30 centímetros cúbicos de aceite de oliva, agregamos media taza de arroz. Podemos utilizar el equivalente en manteca si no queremos utilizar aceite de oliva, pero con el aceite de oliva queda muy bien. Ya sea con manteca o con aceite, lo que va a hacer es sellar el almidón. Vamos a colocar jengibre. Yo elegí jengibre fresco, lo vamos a rallar una buena cucharada, pero pueden utilizar también en polvo. Y le vamos a agregar una cucharada de ajo seco. Mezclamos un poquito, rehogamos un poquito más. Le vamos a incorporar, una vez que esté bien doradito, le incorporamos una taza de caldo o una taza de agua simplemente. Vamos a mezclar un poco. Tapamos la olla y dejamos que el líquido se consuma por completo. Cuando se formen esos hoyitos que se ven ahí, el arroz ya va a estar listo. Ahora solo nos queda emplatar. Colocamos una buena cantidad del arroz
en el fondo del plato formando un colchoncito. Simple, fácil, delicioso, realmente les va a gustar. Pasado el tiempo de cocción de la carne, ahora sí, miren qué maravilla. Pinchamos la papa, que es lo más duro, para comprobar que esté cocida. Y comenzamos a servir colocando algunas rodajas de tomate, unas rodajas de papa. Encima le vamos a agregar la cebolla y la cebollita de verdeo. Miren qué maravilla, espectacular cómo queda este maravilloso estofado en olla de barro. Espero que lo disfruten. Si es así, denle un like, suscríbanse al canal, dejen su comentario, que con eso me ayudan un montón. Desde ya, muchísimas gracias. Un gran abrazo para todos y hasta la próxima receta.